Serie número 4. Y fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 25. Amados hermanos, amadas hermanas, el Salmo 119 es algo maravilloso. Nosotros podemos ver la experiencia del salmista con la palabra. Algo lleno de vida, llena de disfrute. Y cuando la actitud de alguien que ama a Dios y ama la palabra, nosotros vimos ya algunos puntos. Él escoge la palabra de Dios. Él cree en la palabra de Dios. Levanta las manos cuando recibe la palabra de Dios, dando las bienvenidas, recibiendo con alegría la palabra. Él también ama la palabra. Hoy nosotros vamos a continuar esa jornada por ese salmo maravilloso, mostrando todavía que ese que busca al Señor y busca la palabra, Él tiene placer en la palabra de Dios. Él tiene deleite en la palabra de Dios. En el versículo 16, el salmista dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Él tiene placer, entonces Él no se olvida. ¿No es algo maravilloso? Y en el versículo 24 dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Mire esto, la experiencia que Él tiene con la palabra. Los testimonios del Señor, la palabra del Señor, es placer. Y esas palabras son consejeros del salmista. Oh, yo quiero que la palabra de Dios sea mi consejero. Que la palabra de Dios me dé la dirección, tener placer de disfrutar de esa palabra. Y en el versículo 35, el salmista dice: guíame por la vereda de tus mandamientos, esto es, por el camino de tus palabras, pues en ellas me complazco. Él pide para el Señor: Señor, guíame por el camino de tus mandamientos, esto es, de tus palabras. Yo quiero andar en su palabra, pues en ella me complazco, tengo placer. Y podemos ver que hay un vivir. Él no toma la palabra como la ley, como una ordenanza que obliga a hacer algo. Mas Él encuentra a Dios en la palabra. Él encuentra dirección, Él encuentra placer en la palabra. Y en el versículo 47, nosotros tenemos lo siguiente: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. No solamente tiene placer en la palabra, Él ama la palabra. Y en el versículo 70, Él habla lo siguiente. Él habla de aquellos que no quieren la palabra. Se engrosó el corazón de ellos como sebo. Esto es de gordura. Una cama de gordura que nos torna insensible el corazón. Y el versículo dice: mas yo en tu ley me he regocijado. Cuando nuestro corazón queda cubierto con una capa de gordura, de grasa, el corazón se torna duro e insensible en cuanto a la palabra de Dios.
Mas para aquellos que aman, ellos tienen disfrute, tienen placer en la palabra. Y en el versículo 77, una situación donde el salmista estaba viviendo, dice: venga a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Él muestra que él es una persona que tiene debilidades, que él necesita de las misericordias del Señor para vivir, porque él tiene placer en la palabra de Dios. Y el versículo 92: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Mire qué versículo maravilloso para los días de hoy. Nosotros pasamos por muchos problemas. Y ahí nosotros tenemos angustia, tenemos sufrimiento en nuestro interior. Mas aquí el salmista nos muestra el camino para recibir la libertación. Es disfrutar de la palabra de Dios. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiere perecido, muerto en mi angustia. En el momento de la angustia, la mejor cosa es oír a Dios hablando con nosotros. La palabra de Dios nos liberta de la angustia y nos da placer, nos da descanso. Y todavía tenemos el versículo 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Tu palabra es todo mi placer. Suspiro, Señor, he deseado tu salvación. ¿Está viendo? Él desea la salvación de Dios, y esa salvación viene por medio de la palabra. Aquí nosotros vemos a alguien que ama la palabra de Dios. Alguien que encontró en la palabra de Dios la fuente de su placer y disfruta la palabra de Dios en todas las situaciones, las más diversas situaciones. En esos momentos difíciles que todos estamos viviendo ahora, nosotros podemos tener contacto con esa palabra, hallar la palabra y comer la palabra de Dios. Nosotros podemos tener experiencias semejantes al del salmista. Que esos versículos también se tornen nuestra expresión, se tornen nuestra experiencia, se tornen nuestro testimonio. Tener placer en la palabra del Señor, porque esa palabra nos alimenta y nos salva y nos consuela, nos alegra. Alabado sea el Señor.